Gracias, estoy honrado de estar con ustedes en la ceremonia de graduación, en una de las mejores universidades del mundo. La verdad, sea dicha, nunca me gradué de la universidad. Esto es lo más cerca que he estado en una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Es todo. No gran cosa, solo 3 historias. La primera es sobre conectar los puntos. Me retiré de la Universidad de Wright después de los primeros 6 meses, pero estuve yendo de modo intermitente por los otros 18 meses o más, antes de retirarme de verdad. Entonces, ¿por qué me retiré? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven soltera graduada, universitaria, y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por graduados universitarios, así que todo estaba arreglado para que apenas naciera fuera adoptado por un abogado y su esposa, excepto que cuando aparecí, ellos decidieron al último minuto que en realidad deseaban una niña. Entonces mis padres estaban en lista de espera. Recibieron una llamada en medio de la noche, preguntándoles, tenemos un bebé varón no deseado, ¿lo quieren? Ellos dijeron, por supuesto. Mi madre biológica nunca se enteró que mi madre nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca se había graduado de la enseñanza media. Así que se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Solo cambió de parecer unos meses más tarde y cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad, ese fue el inicio de mi vida. Y 17 años más tarde fui a la universidad. Sin embargo, ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres de clase obrera fueron gastados en mi matrícula. Después de 6 meses, no podía ver el valor en ello. No tenía idea de qué hacer con mi vida. Y no tenía idea de cómo la universidad me podría ayudar a deducirla. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí retirarme y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento me dio miedo, pero retrospectiva fue una de las mejores decisiones que he tomado hasta el momento. En el momento que yo dejé, ya no fui a las clases obligatorias que me interesaban y comencé a meterme en las que me parecían interesantes. No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de mis compañeros. Devolvía botellas de Coca-Cola por los 5 centavos del envase para conseguir dinero para comer y caminaba por más de 10 kilómetros de los domingos. Esto era por la noche para comer bien durante una semana en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi curiosidad e intuición resultaron no tener precio más adelante. Déjenme darles un ejemplo. En aquella época, la Universidad de Reed ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas las partes del campus, todos los pósters, todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente caligrafiados y a mano. Como ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias, decidí atender al curso de caligrafía para aprender un poco más de esto. Aprendí cosas sobre serif y tipografía, sans, espacios, variable, entre otras letras, sobre qué hacer realmente grande una tipografía. Era suficientemente bélico y histórico. Eh, Nada de esto tenía ni la mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida, pero 10 años más tarde, cuando estábamos ordenando el primer Machito, todo se volvió a mí y diseñamos el Mac. Con eso, su esencia fue el primer ordenador con tipografías Vedas. Si nunca me hubiera dejado caer porque aquel curso concreto de la universidad y el Mac jamás había tenido múltiples tipografías, ni características con espacios proporcionados, y como la Windows no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún ordenador personal lo estuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de caligrafía, y las órdenes personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clases, pero muy claro al mirar que 10 años más tarde, lo diré otra vez, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás, por lo que tienes que confiar en que los puntos algún rato se van a conectar hacia el futuro.
Tienes que confiar en algo de que tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea, esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado y me ha marcado la diferencia de mi vida. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte, supe pronto en mi vida que era lo que más deseaba hacer. Woz y yo creamos Apple en la cochera de mis padres cuando tan solamente tenía 20 años. Trabajamos mucho y en 10 años Apple creció de ser solo nosotros dos a ser una compañía valorada en $2.000 millones y con 4.000 empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh, un año antes de que lo había cumplido los 30 años. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí, pero durante el primer año todo bien, las cosas fueron excelentes, pero luego nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso a favor de él, así que a los 30 estaba fuera. Y de una forma muy notoria lo que había sido el centro de toda mi vida se había ido. Y fue devastador. Realmente no supe qué hacer. Durante algunos meses sentí que había dado de lado algo a la generación de empleadores. Así que en ese momento me pasaban muchas cosas. Me reuní con David Packram y Bob Ney e intenté disculparme por haberlo fastidiado tanto. Fue un fracaso muy notorio. E incluso pensé huir del valle. Pero algo comenzó a abrirse en mí. Aún amaba lo que yo hacía. El resultado del acontecimiento en Apple no había cambiado eso un épice. Había sido rechazado, pero aún no estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo. No lo volví entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado, porque había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser un nuevo principiante, menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida durante los siguientes 5 años. Creé una empresa llamada Next, otra llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado de ordenador de Toy Story y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next. Yo regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en Next es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Lauren y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no hubieran echado de Apple, si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una de la medicina horrible que supongo que el paciente necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. Jamás. No pierdas la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que yo hacía. Tienes que encontrar que Tienes que encontrar lo que tú amas. Esto vale tanto para sus trabajos como para sus amantes. El trabajo va a llenar gran parte de su vida. Y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que tú consideras un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que tú haces. Si no lo han encontrado, sigan buscando. No se conformen. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo saben cuando lo hayan encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran según pasan los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren. No se conformen, puesto que mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando yo tenía 17 años leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendría razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy haciendo hoy? Y si la respuesta fuera no, entonces durante demasiados días no sabría qué hacer ni cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto, esa es la herramienta más importante
que yo haya encontrado para ayudar a tomar grandes decisiones en mi vida. Porque la verdad prácticamente todo lo que las expectativas de los demás, el orgullo, al ridículo, al fracaso, se desvanece. Esto se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma de que conozco que vas a evitar las trampas de pensar que tienes algo que perder. Ya pues que estás desnudo, no hay razón para que seguir con tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un chequeo a las 7, no recuerdo bien, a las 7:30 de la mañana. Y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía que era el páncreas. Los médicos me dijeron que prácticamente seguro me dio un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida sería 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a la casa y dejara zanjados a mis asuntos. Mi forma médica de decir, prepárate a morir. Significa que intenté decir adiós a mis hijos, pocos meses lo que iba a decirles en 10 años. Significa que seguramente todo queda atado y bien atado, para que sean tan fácil como sea posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví todo un día con ese diagnóstico. Luego a la última hora de la tarde me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la garganta a través del estómago y el duodeno. Pincharon el páncreas con una aguja para obtener el resultado y yo estaba sedado, pero mi esposa que estaba allí me dijo que cuando vio las células del microscopio el médico comenzó a llorar porque resultó ser que era un cáncer pancreático pero que podía ser curado con una cirugía. Me operaron y ahora estoy bien. Esto es lo más cerca que he estado de la muerte. Y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante unas décadas más. Habiendo vivido esto, ahora les puedo decir que, con certeza, cuando la muerte era un concepto útil, pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Ni siquiera la gente que quiere que sabe que va a ir al cielo y que va a llegar allí, quiere morir. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos tenemos, todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así es porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es del agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para hacer el sitio de lo nuevo. Ahora mismo lo nuevo son ustedes, pero por dentro no tenemos demasiado tiempo nosotros, la forma que se irían convirtiendo en lo viejo y serán apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. Este tiempo es limitado, así que no lo desperdicie. La vida de alguien más. No se dejen atrapar por el dogma de que es vivir según los resultados, según los pensamientos de los otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahorquen su propia voz interior. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y a su intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente tú quieres ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada The Google Earth. Una de las Biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stewart Brand, no lejos de aquí. Y lo trajo de vida con un toque poético. Eran los últimos años 60, antes de que los ordenadores personales y la autodecisión. Así que se hacía con unas máquinas de escribir, tijeras y cámaras, todo ese estilo. Era como Google con tapas de cartulina. 35 años antes de que llegara Google. Era idealista y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stewart y su equipo sacaron varios números de Google Earth. Entonces, cuando llegó su momento, sacaron el último boom número. Fue en los mediados de los 70 y yo tenía su edad. En la controtemporada de su último número, había una fotografía de una carretera por el campo, a primera vez que se veía a la mañana en la hora de clases, en la que tú podías encontrarte haciendo autostop y sin aventureros. Bajo ella estaban las palabras: sigan hambrientos, sigan alocados. Muchas gracias.